No empezamos, listo. Entonces, a partir de este momento vamos a entrar a realizar el ejercicio y habla quien yo destine que hable. ¿Listo? Entonces, no vamos a participar de manera desordenada, sino yo voy indicando quién va a participar. Entonces, bueno, para mirarlos acá en cámara, necesito que activen todos la cámara. Alejandra, Paola, Camila, Sandra, todos. Sara, Angie, Brian, Fanny. Presente, doctor. Moas. Activemos la cámara. Ah, es que estoy tan feita que me da esta pena. No importa. Ya. Listo, doctor. Aquí estoy. Bueno. Paola, Sandra, Miguel, Jair, Esperanza. Jorge Rosso. Bueno, cuando estén todas las cámaras encendidas, iniciamos. Huawei, ¿quién es?
Linda, Miguel, Ignacio, ¿por qué no han encendido la cámara? Anderson. Ya, doctor, qué pena, doctor, no me he dado cuenta. Bueno, hay 56 participantes. ¿Dónde anda el resto? Bueno, entonces vamos a iniciar con los que estamos y ya no le doy ingreso a los que están pendientes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Miguel, Buenaventura, iPhone de Angie. ¿Por qué no han encendido la cámara? Bueno, listo. Entonces iniciamos de la siguiente manera. Vamos a empezar por narrar de manera muy sucinta los hechos que son objeto de análisis. Entonces vamos a iniciar por Camila. Camila Mazabel, nos vas a contar cuáles los hechos de la situación que nos convoca a este ejercicio y te voy a interrumpir a medida que vayamos haciendo un receso en cada uno de esos hechos para que otro compañero continúe con la explicación. Entonces, Camila, cuéntanos a todos rápidamente de qué se trata este asunto que estamos analizando el día de hoy. Qué Solamente va a hablar pena, Camila. doctor, los hechos de la sentencia de Avianca. Sí. Listo, doctor. Espera, doctor. Un momentico. ¿No leímos la sentencia? Sí, sí, señor. Entonces, nárramelas. Pero entonces aquí tengo más claro, o sea, yo anoté los hechos claros, aparte. Listo, doctor. Espera que me cargue, es que tengo lento el internet. Listo, doctor. Bueno, inicia. Bueno. Bueno, doctor. Los hechos son como principal objeto declarar la huelga legal o ilegal si el sindicato cumple o no los requisitos y pues determinar si la aerolínea Avianca lo declaraba de una manera, ¿sí? De una manera que su servicio era esencial o no era de manera esencial. Entonces, era más o menos por ese lado, ¿sí? Entonces, espérame si sigo mirando acá. Entonces ahí ya va como el comienzo de los hechos, de que si era un servicio o ilegal. Y aquí ya comenzando aquí con lo otro, ya le comento, doctor. Ven, ¿tú sí leíste las sentencias? Sí, sí, señor. ¿Completas? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Entonces sigamos. aquí estamos hablando de que la aerolínea promovió un proceso especial en contra de la organización que era sindical, la Asociación Colombiana de Aviadores,
en los cuales tenían un término establecidos en los artículos 2, 3 y 4 de la ley 1210 del 2008. Y ahí es donde ya estamos hablando de que se declara la ilegalidad de la huelga ejecutada en sus instalaciones dentro del centro de servicio de Avianca. Y eso fue desde las fechas, desde el 20 de septiembre del 2017, y pues los fundamentos causales provenían del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajador, por no haber sido votada por la mayoría establecida legalmente y pues ahí ya es donde vemos todos que recae sobre un servicio público esencial. Entonces ahí ya va por lo primero, ¿sí? Ahí ya fundamentan como tal la aerolínea, fundamenta como tal las pretensiones y que ahí se expusieron 154 hechos y que pues uno de esos es que Avianca era una empresa que se dedicaba a presentar el servicio público de transportes aéreos de pasajeros y que iba pues cargaban de manera a nivel internacional iban y venían. Sí, se atienden más de 100 destinos en 26 países de América, en Europa, y opera que con un total de 8.000 trabajadores más o menos, con la Corte en las fechas del 15 de septiembre del 2017, Ven, la Camila, asociación, hagamos señor, una pausa ahí. Si yo señor. le preguntara a Luz Amanda, si tú no hubieras leído las dos sentencias, ¿entendiste lo que dijo Camila? Yo leí las dos sentencias y pues, ¿No las leíste? sí, yo las leí, sí, señor. Bueno, y si no la hubieras leído, ¿entendiste lo que dijo Camila? No, señor. Pareciera que no las hubieras leído. No, sí, doctor, yo anoté lo principal de la sentencia, Recuerden que a en quien los yo le hechos. pregunte está representando los intereses del grupo. Por eso era importante que todos leyeran la sentencia. Y tiene esa responsabilidad de representar los intereses del grupo. A ver, ¿dónde anda mi amigo Sebastián Pinilla? Nárrenos de manera muy sucinta los hechos del caso Avianca versus Agda. Perdón, doctor. Sebastián, Ay, qué sí. gracias. Perdón, es que no lo entiendo. Es que ahí alguien está hablando. Nárreme los hechos que usted pudo identificar en el caso Avianca versus Agda. Sebastián. Ya, doctor. Ya es que no lo escuchaba bien. Bueno, como inicialmente, pues entonces, en el 2017 que se presentaron los pliegos de peticiones por parte de la empresa para iniciar un proceso de negociación. Luego de esto, del proceso, a la hora de votación se dieron cuenta de que en el sindicato solamente habían citado, por decirlo así, a las ciudades de Bogotá, Medellín, no recuerdo cuáles las otras dos bien, Barranquilla y Cali, si no estoy mal, en donde solamente participaron 222 personas y las demás le hicieron fue por representación, lo cual le exponían de que eso no era legal, por decirlo así. Creo que ustedes no leyeron la sentencia. Me están Yo, improvisando doctor, ahí. no, yo, doctor, No, improvisando no.
Ya No, encontré a ver, los escritos, un doctor. voluntario o una voluntaria que me pueda de manera sucinta narrar los hechos. El Yo, caso doctor. Avianca versus Edgar. Doctor Bien. Oscar Gámez. Oscar, Sí, señor, Oscar Gámez. listo, dígame. Es una demanda que, gracias, es una demanda que promueve Avianca Sí, contra el sindicato buscando la suspensión del paro que realizaron y que se declare si el transporte aéreo es esencial o no es esencial. Una vez que ellos instauran la demanda, pues vienen las apelaciones realizadas por el sindicato como tal. La primera que hacen es promueven una demanda de reconvención, que es rechazada por el tribunal automáticamente. Básicamente es como el inicio o donde empieza la demanda, o que creo que es lo que el doctor está buscando. hay unos antecedentes primigenios antes de iniciar todo el proceso de negociación a través del pliego de peticiones. Sí, lo que pasa es que... ¿Aló, sigo? Sí, Sí, doctor, tranquilo, qué pena. Lo que sucede es que ellos convocan a asamblea, y en el momento de que convocan a la asamblea solamente estaban afiliados a este sindicato 900 empleados. De 8.470 y algo que creo que era, solamente pertenecían a 900 empleados. Aparte de eso, citan asamblea y van 400 empleados con poder. Solamente se consiguen 159 votos a favor y el resto en contra. No dejaron realizar votación a los empleados que no pertenecían al sindicato. Entonces, uno de estos son una de las causales para que se declare ilegalmente la huelga. Yair Alberto, gracias, Oscar. Yair Alberto, ¿cuáles son esos antecedentes primigenios que dieron lugar a que el sindicato de Avianca iniciara un conflicto colectivo a través de la presentación del pliego de peticiones? ¿Cuáles fueron esos? Yair Alberto, encendamos la cámara. Pues la empresa Avianca argumenta prácticamente No te oímos. la ilegalidad. No oímos nada. Doctor, que pues la Avianca manifiesta la ilegalidad Vamos a encender la cámara, la Yair. huelga por cámara mala. Esto está complicado, les cuento, porque evidencio que no tienen realizada la lectura. Los que les he preguntado prácticamente no han respondido lo que les he preguntado, y así es muy difícil. Doctor, ¿le puedo volver a responder? Doctor, qué pena. Yo tengo la mano levantada, doctor. Sí, yo sé que las tienen levantadas, pero es que yo decido quién habla y quién no habla. Estamos en evaluación. Y muy seguramente le voy a preguntar al que no estudió. ¿Dónde está Kimberly? Kimberly, ¿por qué no me enciende la cámara? Kimberly Acevedo. Bueno, quien no me tenga la cámara activada es como si no hubiera asistido. Entonces, la primera es Kimberly. Sí, señor, acá estoy. Ayer no me respondiste cuando te llamé. ¿Por qué? No, por lo que estaba llegando del trabajo. Entonces estaba en la calle. Harold Mendoza, ¿por qué no activa la cámara? Edgar Carranza, Yair, Paola. Profe, yo la tengo encendida. Hace rato, yo fui el primero que me conecté. La tengo encendida hace rato. Acá no se ve absolutamente nada.
En mi computador estoy en la parte izquierda, en la parte de arriba, doctor. Ahí la voy a apagar y la voy a encender nuevamente. No, Edgar, algo le pasa, pero no se le ve. No se ve absolutamente nada. Bueno, a ver, una voluntaria, un voluntario que me diga los hechos de la demanda, pero de manera clara, rápida y muy precisa. Diana Álvarez, que había levantado la mano. Profe, bueno, el inicio de este proceso es con el 8 de agosto del 2017 que ACDAC presentó un pliego de peticiones ante Avianca, perdón. Con eso se dio el inicio al proceso de la negociación. Hasta el 11 de septiembre se dieron, digamos que la etapa del arreglo directo y ya la organización sindical, luego de no haber llegado a un acuerdo, convocan una asamblea con los afiliados con el fin de definir si el conflicto se iba a ir por el Tribunal de Arbitramiento o si se declaraban en huelga. Entiendo que fue el 12 y el 15 de septiembre ellos efectuaron esas convocatorias y al final decidieron que se debía ejecutar el cese de las actividades. Entonces, eso es digamos que la primera parte que suscita la huelga. Luego, Avianca presenta una demanda por, la idea es declarar, me trabé, declarar que la huelga pues es ilegal. Ilegal, Entonces ellos... Ilegal, Dianita. Ilegal, sí, gracias. Ilegal. Ellos lo Ilegal, que abocan es que la votación, primero, que ellos son un servicio público y en segunda instancia, que es servicio público esencial y en segunda instancia que las votaciones no se dieron de acuerdo al artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto es, dado que estas convocatorias se hicieron en las ciudades donde están la presencia de los trabajadores y que no se tuvieron en cuenta todas, sino solamente ciertas ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. ¿Sigo? Sí, listo, Diana, gracias. Bogotá M, ¿qué nombre es? ¿Cuál es su nombre? John Jairo, doctor. ¿Cuál? John Jairo Bautista, doctor. Está identificado. John Jairo Bautista. Está identificado como Bogotá M. Sí, lo que pasa, doctor, es que... Sí, doctor, lo que pasa es que tengo problemas de conexión, me tocó hacerlo por el computador y por eso, por ejemplo, el día de ayer no pude contestarle, me tocó por este lado y es un usuario que tengo el computador del trabajo, por eso aparece Bogotá M. Bueno, explíquenos rápidamente la diferencia entre servicio público y servicio público esencial. Entonces, doctor, bueno, continuando. Servicio público esencial es pueden dejar de prestarse, porque pueden ir en contra de la vida, de la libertad, en el caso como lo habla la sentencia, del artículo 24 de la libre locomoción. Entonces, se llama servicios a este tipo de servicios que no pueden dejar de prestarse. Está muy intermitente la comunicación, casi no le oímos. Diana, no sé tu apellido, estás identificada como solo Diana. ¿Diana Angulo? Sí, seguramente. ¿Tú? Profesor, no se le oye. ¿Es la diferencia? No alcanzamos a escuchar. Diana, dinos la diferencia entre servicio público y servicio público esencial. Bueno, el servicio público esencial es aquel que si su prestación se puede poner en riesgo la vida y la salud de la vida de las personas. Ejemplo, la salud, ¿sí? Es un servicio público esencial. Y servicio público general es aquel que se puede prestar, pero pues no acarrea ningún riesgo, como por ejemplo el transporte público. Eso es un servicio, es un servicio público, pero no esencial porque no va a poner en riesgo, ¿sí? Como el transporte público. Listo. Alex Carrillo. ¿Estamos o no estamos? Alex Carrillo.
Bueno, veo que no está. ¿Dónde anda Yair Doctor, Alberto? excúseme, doctor, qué pena, Es que excúseme la un momento. comunicación ¿Será es muy que intermitente. es que yo Trate de arreglar nuevamente la comunicación o ingrese nuevamente y le doy entrada. sí, doctor, es que yo creo que No le oímos. ¿Yair Alberto se encuentra? Bueno, el que no me conteste, pues supongo que no entró a clase. ¿Dónde anda Esperanza Gasca? Sí, doctora, aquí estoy. Hola, Esperanza. Sí, doctora, aquí estoy. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se regula la huelga en nuestro ordenamiento jurídico interno? La huelga. ¿Cómo se regula la huelga? Sí. Pues, doctor, el desarrollo como tal de la misma. No, el concepto de huelga. Doctor, el concepto de huelga es la suspensión de labores por parte de quienes impetran la huelga como tal. ¿Y nada más? ¿Así lo define el Código Sustantivo? Pues está amparado por la Constitución, doctor. Como, es decir, está legislado de que todos los sindicatos y las asociaciones como tal tienen derecho a ejercer la huelga. Y ya, es suspensión de actividades. O sea que si hoy los trabajadores deciden parar sus actividades, ¿eso se puede interpretar como huelga, como el concepto de huelga? Doctor, el código nos dice que la huelga puede ser pacífica y en ese entendido no necesariamente tiene que haber cese de actividades. Pero en el caso que nos ocupó la sentencia, ellos hicieron como tal la huelga, fue cese de actividades, que es una, digamos, de los presupuestos que tanto en primera instancia como en segunda instancia, los magistrados ponentes veían de que ellos, aunque ellos decían que ellos no habían dejado de prestar el servicio en su totalidad porque han buscado otras herramientas para poder suplir las necesidades digamos, del interés general, pues si bien es cierto, a través de los diferentes medios y a través de incluso testimonios que se rindieron dentro de la sentencia de primera instancia, manifestaron que ellos se han ido a huelga en cese total de la... Ven, vamos a responder solamente lo que yo les pregunte. Solamente vamos a responder lo que yo les pregunte. Y realmente no he encontrado recepción en ustedes respecto a este ejercicio. Pareciera que estuvieran improvisando, diciendo cualquier cosa. ¿Qué hacemos, Mario, nuestro representante? Porque así no podemos continuar. Pues, profe, yo creo que continuar porque, pues... Pero ¿cómo si ustedes no leyeron? Es evidente que no leyeron, no tienen las cosas claras. Les estoy preguntando simplemente una definición de lo que es huelga, que yo les di esos insumos hace 2 días para que los tuvieran en cuenta. No sé si ustedes no leyeron la guía de cómo se iba a desarrollar este ejercicio. Ahí nos dice, hay unos conceptos básicos que ustedes deben tener en cuenta, qué es un servicio público, qué es la huelga, para poder responder esos interrogantes que están allá en la guía, donde dice el rol del docente. Ahí hay unos interrogantes, creo que son 5 o 6 para responderlos. Pero si nosotros no tenemos claros los hechos, no tenemos claros la distinción entre servicio público esencial, no conocemos la definición de huelga, ¿cómo podemos abordar el ejercicio? No, yo le contesto si usted gusta y está de parecer que de huelga. Si me A ver, acepta. Fanny, a ver, porque ya, ¿qué más? Gracias, doctor. La huelga es la forma de protesta de los trabajadores conscientes de un cese de actividades en el trabajo. Eso lo conciernan de común acuerdo con el fin de conseguir algunas mejoras o algunas solicitudes laborales a que acá llega acá
cada asociación. Es un cese ¿Tenemos de la actividades en este distinción caso. clara entre huelga y paro? Claro, sí, señor. ¿Cuál Sí, es? señor. ¿Cuál es La la huelga, diferencia? la huelga, pues, es el cese de actividad como tal laboral. En este caso, pues, los trabajadores de Avianca con los cuales se convocaron, pues, esto Pero solamente cese de la huelga. actividades. No, pues obviamente que ellos están de acuerdo con el fin de conseguir algo, mejorar sus Porque condiciones laborales. si tú me Ellos quieren dices que esa es conseguir. la definición de huelga, Sí, entonces si mañana, no y sé, el 20 paro es trabajadores, diferente. espérame, te formulo una pregunta. Listo, doctor. Las dos personas que me han contestado la definición de huelga me dicen cese de actividades. ¿M? Entonces, si mañana los 20 trabajadores de X empresa dicen no vamos a trabajar, ¿eso es huelga? No, en ningún momento, doctor, en ningún momento. Entonces, ¿cuál es el concepto de huelga que establece el Código Sustantivo del Trabajo? Eso es un hecho común con un acuerdo concertado, obviamente, para conseguir mejoras, de acuerdo, obviamente, poniéndose de acuerdo con su sindicato, ¿no? Profe, Profe, ¿lo puedo responder ¿puedo yo? intervenir? Buenas noches. A ver, Alejandra. Bueno, según el artículo 429 y una relatoría que encontré en la Corte, se entiende por huelga la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo y tiene que conseguir fines económicos o profesionales propuestos a sus patrones, previos a los trámites establecidos. También encontré que en el caso de Avianca la suspensión colectiva del trabajo es ilegal en el caso de que se persigan fines distintos. En ese caso se persiguieron fines distintos. ¿Por qué? Porque en esa huelga que hubo de Avianca, que fue que fueron 51 días, en ese caso... Pero no continúes con la perdón. segunda parte, solo la definición. Linda, que tienes la mano arriba. ¿Cuál es la diferencia entre huelga y paro? Linda Zapata. Doctor, buenas noches. La huelga es la suspensión colectiva y concertada del trabajo y el paro pues ya es la cesación de actividades por un largo tiempo. En ambas me estás mencionando un común denominador, que es la suspensión de actividades, pero no encuentro cuál es la diferencia entre las dos en esa definición. Porque en la huelga la cesación de actividades es por parte de los trabajadores y en el paro es por parte del empleador. Profe, ¿le puedo contestar? ¿Qué estamos diciendo? Doctor. Doctor, Buenas noches. área de huelgas y paros. Profe Adriana Coronado. Doctor, ¿la huelga es como un grupo de trabajadores que se dedican a laborar? No, este ejercicio no está saliendo como yo creí que iba a salir. La huelga no es una vía de hecho. Doctor Luis Herón. Estoy desconcertado con las respuestas que me Muy están buenas dando. noches, con Ernesto Salgado. Doctor, ¿puedo contestar? ¿Quién? Doctor, si me lo permite, yo soy del grupo de Linda y de Alejandra me gustaría de pronto aportar a lo que dijeron las compañeras. A ver, Ernesto. Bueno, doctor, en este caso, pues, la huelga es una vía de hecho y no tiene que ser declarada previamente. El cese de actividades tiene que ser consentido entre los trabajadores previamente. También pues debe ser anunciada ante el trabajador la fecha de inicio y adjunto a eso ya debe ir como tal presentado el pliego de peticiones. Doctor. Dime. María Catalina, yo quiero hacer una acotación que precisamente respecto a huelga y paro hay una distinción por parte de la Corte Constitucional donde ha sido claro expresar que mientras el derecho de la huelga como derecho fundamental tutelado por la Constitución y la ley
tiene una finalidad o propósito definido en esa ley, que es la solución del conflicto económico, o el interés que tiene de llegar pues a una serie de acuerdos con el empleador y requiere una serie de pasos o trámites que deben ser agotados previamente, ¿cierto? Mientras que este paro ya pues no está protegido ni por la Constitución ni por la ley, y se trata más de una suspensión de un acto de fuerza, una medida de hecho que no cumple ni con la finalidad prevista para la huelga, que es precisamente llegar a esos acuerdos, ni con los pasos previos establecidos por la ley. Esa es la distinción pues puntual entre una y la otra. Bueno, Catalina, y si vamos a un caso específico, el de la rama judicial, cuando ellos cesan sus actividades, ¿eso es paro o es huelga? Eso es paro. ¿Por qué? Eso es paro, porque ellos de un momento a otro deliberadamente dicen, no, pues yo voy a suspender mis actividades, y no hay previamente unos puntos que están establecidos precisamente en el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Y en la Constitución Política, y pues ese paro... ¿Y a qué obedece ese cese de actividades por parte de la rama judicial? Entonces, Ay, no, porque empiezo a hablar ya subjetivamente. A una inconformidad laboral, doctor, casi Sí, siempre están sí, desacuerdo por como salarios, se por mantienen tratado, por varias inconformes. cosas. Todo momento vienen inconformes por los salarios, por la carga de trabajo, por la Por eso falta es que esa de pregunta es llevar a algo muy, muy subjetivo, perdón. los empleados Doctor, públicos ¿puedo tienen participar? derecho a la huelga. Los empleados Doctor, ¿puedo públicos. participar? Ellos no tienen derecho a huelga, profe, pero sí hacen el paro para presionar, es como una herramienta de ellos para presionar al Estado para que les conceda las peticiones que ellos presentan, profe. Y los trabajadores No oficiales. tenemos claro que derecho sí, a la doctor. huelga, pero sí tenemos derecho al cese de actividades. ¿Quién habla? ¿Ernesto? Ernesto, sí, señor. ¿Y usted trabaja en la rama? No, en la rama precisamente no, pero sí trabajo en una entidad del Estado, y precisamente pues lo que le comentaba anteriormente, se lo comentaba manifestando que pues hace poco... ¿Usted es empleado público? Sí, sí, señor, yo trabajo en la Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Y tiene derecho a la huelga? A la huelga no, pero sí al cese de actividades. ¿Tiene derecho a negociación colectiva? Sí, señor, siempre y cuando, bueno, lo que pasa es que la negociación colectiva la presenta finalmente el sindicato. El sindicato, dentro del pliego de peticiones, puede hacer peticiones para todos los trabajadores o de manera independiente para el sindicato, pues únicamente como tal a ellos. Pero O sea que lo según que le esa digo, respuesta, como usted es un empleado público, usted tendría la posibilidad de negociar el salario y las prestaciones sociales con su empleador, en este caso la superintendencia. no, señor. No, doctor, en El este caso tema de la... de- disculpe, yo también trabajo en la Superintendencia de Notariado y Registro. Nosotros como Diga, empleados Tavo. no tenemos el derecho, pero a través de los sindicalistas se han llevado a cabo una serie de peticiones que son mejoras en las remuneraciones, todo se basa en cuestiones salariales, que las remuneraciones, al ser una superintendencia de gran importancia, los empleados se sienten mal pagos. Por tal razón, hemos estado en 15 días en paro y no han llegado a ningún acuerdo. O sea, pues todavía no se ha manifestado el ministerio, la superintendencia tampoco ha hecho caso omiso. En este caso, pues ahorita en septiembre, dentro de esos paros, de esos arreglos, y vamos a llegar a unos acuerdos salariales en el cual nos han incumplido. Entonces, haciendo la aportación de mi compañero Ernesto, compañero de trabajo, compañero acá de universidad, estamos a la espera de que nos manifiesten esas mejoras. No se ha llevado, vuelvo y digo, no se ha llevado a cabo ningún arreglo de todos los puntos que nos planteaban diariamente en esas asambleas, dígase permanente, paro. Entonces, estamos a esa expectativa, doctor. Entonces, pues, ahí sí ya es a cargo de todos los sindicatos.
O sea, la superintendencia Bueno, tiene para responder esa pregunta, los que trabajan con el Estado y para todos, les encargo que se lean por allá el decreto 160 para que puedan profundizar sobre ese particular. Profe, Bueno, ¿y el paro ¿dónde no está anda? ¿Qué año, disculpe? No, pero es que, bueno, espere, ahora sí. en alguna oportunidad de la vida yo estuve, si el doctor bien mal recuerda, el Instituto de Crédito Territorial, en liquidación. Nosotros entramos en esa oportunidad como en el 89, más o menos 89, 90, entramos a un paro. ¿Con qué nos llevó a ese paro? Obviamente que el sindicato, estábamos sindicalizados, las negociaciones obviamente a través de la junta directiva con el sindicato, a que llegamos con ese paro, a que nos liquidaran la entidad. En esa época, en el 89, nos liquidaron el Instituto de Crédito Territorial. Posteriormente también estuve con Telecom, que también llegamos a un paro y nos liquidaron la entidad. Después estuvimos concertados en la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, muy reciente. También varias veces tratamos de hacer de paro y no conseguimos nada. O sea que el paro, al fin y al cabo, con las entidades del Estado para negociación directamente con el sindicato, es la junta directiva de la entidad. Bueno, no, Fanny, qué pena que te interrumpa, pero no nos desviemos del tema. ¿Dónde está Víctor? Víctor Calderón. ¿Cómo encontramos en el sistema de la OIT la regulación de la huelga? ¿Qué encontramos en la OIT, el tema relacionado con la huelga? Víctor. Pues el tema relacionado con... ¿Se me escucha, doctor? Sí. El tema relacionado con la OIT de la huelga. Dame un segundo, doctor. Pues está el convenio 87 de la OIT, también tenemos el convenio 98 de la OIT y el convenio 154 de la OIT. Hasta ahora está mirando internet ahí. No, señor, es que Carlos estoy mirando el Méndez. trabajo del grupo, doctor. Carlos Méndez. Acá el compañero, ¿le sirve el audio o no? Aló, ¿me escucha, doctor? Sí, ahí le escuchamos. Bueno, acaba de mencionar acá, Víctor, dos convenios de la OIT, el 87 y el 98. Esos dos convenios que hacen parte de la libertad sindical, ¿regulan específicamente el tema de la huelga? Bueno, concretamente, el convenio 87 de la OIT, que habla de la libertad sindical y de la protección del derecho de sindicalización, fue ratificado por Colombia mediante la Ley 26 de 1976. Y pues tengamos en cuenta que primero que todos los convenios de la OIT son sugerencias. Lo que ellos son, lo que hacen esta organización a nivel internacional son recomendaciones. Ya es potestativo o facultativo si cada Estado o nación... ¿Los convenios de la OIT? Los convenios de la OIT... ¿Son sugerencias? Son recomendaciones, sí, señor. Uy, ¿eso cuándo lo modificaron? Doctor, yo le puedo... una intervención. Pero, doctor, es que déjeme, permítame, le explico, termino mi idea. Entonces, en este orden de ideas, lo que hace el Estado, en este caso Colombia, ratifica estas decisiones de los convenios emitidos por la OIT mediante la ley, ratificándolos por ley mediante Congreso. Concretamente, el convenio 87 de la OIT está ratificado por medio de la ley 26 de 1976, el cual habla de la libertad sindical. Ahora la pregunta que usted nos hace es la siguiente. Si eso tiene que ver el 87, que es diferente al 98, pues tienen alguna coherencia porque el convenio 98 habla del derecho de sindicalización y negociación colectiva. ¿Sí? Pero me llama, dentro de lo que usted nos acaba de mencionar,
me llama poderosamente la atención que haya mencionado que los convenios de la OIT son sugerencias. Entonces, si son No, no son sugerencias, sugerencias, doctor. Lo si que son pasa es que sí sugerencias, tienen ¿por fuerza qué? vinculante. Si son sugerencias, ¿por qué los ratifica a través de una Tal vez ley? me expresé mal, doctor. Dispénseme la palabra puntualmente, entre comillas, sugerencia. ¿Tienen fuerza vinculante o no? Sí, señor. Por supuesto. ¿Y esos convenios 87 y 98 regulan específicamente la huelga o no? Pues es que concretamente le pegarían es al artículo del derecho a la asociación sindical estipulado en nuestra Constitución. Ujú. ¿Ya? Asociación. Ahora, ¿Y la sí, huelga? señor. Ahora bien es diferente el derecho a la huelga, que es el artículo 56. El derecho a la asociación sindical es el artículo 39 y el artículo 56, pues el derecho constitucional que tenemos a la huelga. Entonces, conclusión, ¿regula la huelga o no esos dos convenios? Respetando la discrecionalidad, 87, claro. yo creo que sí, la verdad, sí, tendría fuerza vinculante para este derecho. ¿Me puede mencionar un artículo de ese convenio 87 o el 98 donde me hable sobre la huelga específicamente? ¿Solo sobre la huelga? Doctor, yo le puedo decir. Okay. Bueno, ¿dónde anda Darío Benítez? Doctor, yo le puedo hablar algo sobre eso. Dirá qué tan Darío, casual. no vamos a dejar participar a todos los compañeros. Darío Benítez. Darío Benítez. Doctor, ¿le puedo intervenir un poquitico? Es que estoy levantando la mano hace rato y nada. Darío Benítez. Ya, Edgar, un momento. Darío Benítez. Profe, lo que pasa es que Darío Benítez en este momento es de la fuerza pública, es policía, entonces en este momento lo tienen afuera, profe. ¿Por qué no me escribieron por el chat? Profe, es que lo sacaron a formación ahora. Él estaba conectado, doctor, y estaba con la cámara prendida también, pero pues digamos que tiene sus inconvenientes, o sea, de un momento a otro lo llaman y lo ponen a hacer diferentes actividades. Bueno, yo veo este ejercicio muy mal. No me ha gustado en absoluto las intervenciones de ustedes porque evidencio que no se documentaron muy bien para realizarlo. Ustedes me enviaron ahí un listado con los integrantes del grupo. Ya ustedes saben quién es el líder de cada grupo. Entonces, ubíquense ahí en la guía de método de casos, allá donde dice preguntas que orientan la discusión del caso. ¿Ya están ubicados ahí? Sí, señor. Listo, entonces empecemos con la primera pregunta y va a iniciar la respuesta. ¿Es permitido efectuar la suspensión colectiva de trabajo en tratándose de un servicio público esencial? El líder del grupo 1. ¿Cuál es el grupo 1, doctor? Qué pena. Ya le digo. En el orden que me lo enviaron. Jesús Óscar Gámez González. Doctor, referente a la pregunta, no... Señor. Aló, ¿me escucha, doctor? Intervención. No es permitido efectuar una suspensión colectiva, ya que se trata de un servicio esencial o es creado esencial, el cual perjudica a muchas personas. Aquí hablaban en la sentencia de medicamentos, de alimentos para San Andrés, para Leticia, para muchas partes. Entonces, por ser un servicio público esencial, no es permitido la suspensión colectiva.
Bueno, el otro representante del otro grupo. Yo soy un representante, pero no sé el número, profe Edgar Carranza. Bueno, Edgar, intervenga él. Bueno, doctor, en ese orden de ideas, no es permitido efectuar la suspensión de labores. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia se proclama directamente porque es un servicio que está establecido en la Constitución. Todos los servicios correlacionados al transporte de personas a nivel nacional, como lo está establecido en el artículo 24 de nuestra Constitución, se convierten en servicios esenciales. ¿Por qué? Porque el solo hecho del transporte a nivel nacional, que nos garantiza la Constitución que todos los colombianos podemos transportarnos por todo el territorio nacional, y por nuestra geografía nos implica que debemos transportarnos vía fluvial, vía terrestre o vía aérea. En ese orden de ideas, el transporte aéreo se convierte en un servicio esencial. Los únicos que no son catalogados como esenciales son el transporte de carga, doctor. Ok, listo. Siguiente grupo. Doc, digamos, yo pienso que pues no procede como tal, porque acá tenemos que ver la ponderación de derechos. Entonces, está la ponderación, lo que es el trabajo digno, por lo que como que alega el sindicato, y la otra que digamos que sea que es la salud. Entonces, ahí vemos que es más importante la salud, y además de que va a afectar a la comunidad en su totalidad. ¿En qué medida afecta la totalidad a la comunidad? Teniendo en cuenta que Avianca no es la única aerolínea que presta el servicio de transporte público aéreo. Sí, claro, pero digamos ahí decían que todo lo que es trasplante no es sino plasma y sangre. Entonces, si está determinado en un tiempo que iba a llegar para tantas personas, le estamos afectando el derecho a la salud en conexidad con la vida a esas personas. Entonces, yo pienso que no procedería por eso. Bueno, siguiente grupo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Luis Herón. Principalmente, la huelga como está catalogada en el artículo 56 de la Constitución, que dice que es posible la huelga cuando no se ponga en riesgo la salud, ni la vida ni la seguridad de una población. Pero la OIT, referente a la sentencia, niega de que las actividades y labores de los pilotos, porque no era una interrupción que afectara la salud y la vida, o sea, la vida como tal. Entonces estaba afectando, era como tal, la interferencia de vuelos, porque desde el 24 de, ya digo, del 24 de septiembre, creo que fue, no recuerdo muy bien, se cancelaron más de 200 vuelos, entonces ahí no se vería tanto afectado pues como tal la interrupción, ¿no? Porque fue principalmente los pilotos. Ok, bueno, siguiente grupo. O sea que para ustedes veo la postura que la huelga es ilegal, que debe primar el interés general sobre el particular. Bueno, siguiente pregunta para el otro grupo. ¿Se transgreden los derechos de los trabajadores cuando no se garantiza el ejercicio de la huelga en un servicio público esencial? Ya le digo qué grupo va a responder. El grupo de Disa Lorena Barrios. Lorena Barrios, que entre otras creo que no tiene activada la cámara durante toda la clase. No la he visto activando la cámara. Buenas noches, ¿cómo está? Lorena, la segunda pregunta que nos trae la guía de análisis de método de casos. ¿Dónde anda Lorena Barrios? Profe, presente. Hola Lorena. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo respondemos a esta pregunta?
Compañero Jorge, por favor. No, tú me la respondes. Se transgreden los derechos de los trabajadores cuando no se garantiza el ejercicio de la huelga en un servicio público esencial. Sí se transgreden, doctor. Claro, porque se están violando el derecho, digamos, a la libre expresión, se le está violando el derecho a ellos Al trabajo. al trabajo. Ajá. Señor. ¿Y qué más? O sea, se le están, bueno, fundamentalmente se le están violando derechos fundamentales, como ya lo había dicho, el derecho al trabajo, porque digamos que puedan haber muchos, valga la redundancia, muchos trabajadores que no estén de acuerdo con la huelga, ¿sí? Y se dejen influenciar por otros que sí. Entonces, digamos que prima la opinión de los trabajadores de pronto que están a favor de la huelga, ¿sí? Porque como bien decimos, bien tenemos claro, la huelga es la suspensión colectiva temporal del trabajo, ¿sí? Entonces, debe estar unificado los criterios para poder ir a una huelga. Ajá. Y en este caso de Avianca versus ACDAC, ¿se vulneraron derechos de los trabajadores de Avianca o no? Doctor, deberíamos que dice la sentencia, para mí creo que sí se pone el análisis, ¿no? Porque, digamos, nunca llegaron a una concertación de la Asamblea General de Avianca, ¿no? Tenían que llegar a ¿Quién está una hablando? concertación. Jorge, Jorge, tenemos intermitencia en la comunicación. Arreglemos ahí el audio. Sí, señor. Bueno, Ok, ya lo veo. Brenda del Río. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Revisamos el sistema de la huelga en la OIT. ¿Encontramos alguna norma que tenga fuerza vinculante para el Estado colombiano respecto a la huelga o no? Sí, digamos que pues Colombia ratificó estos convenios y es muy claro pues en la Constitución en su artículo 56, iniciando, y luego pues en el Código Sustantivo del Trabajo, a partir del artículo 429, empieza pues a reglamentar la huelga. Sí, esa es la reglamentación en el ordenamiento jurídico interno, pero en el sistema de la OIT tenemos una norma que regule específicamente la huelga, más allá de los convenios 87 y 98. Que yo haya consultado, no, profesor, porque en estas 87 y 98 tengo entendido que ahí se insta a respetar el derecho a la huelga y a la negociación colectiva consagrado pues en estos convenios. Samantha. Más o menos la siguiente pregunta va orientada de esa manera, es la tercera. ¿El Estado colombiano cumple o acata de manera efectiva los convenios o recomendaciones de la OIT relacionados con los derechos de los trabajadores? ¿Qué dirías tú, Samantha Cañón? Hola, doctor. Hola, Samantha, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor. Bien. Ya, permítame, ya. Leo acá nuevamente la pregunta. La tercera. Entonces dice, se dice Estado colombiano o acá. ¿Es esa? La tercera, sí. ¿Sí? Sí. Listo. La tercera. El Estado colombiano cumple o ataca de manera efectiva los convenios o recomendaciones de la OIT relacionados con los derechos de los trabajadores. Sí. Formalmente, bueno, nosotros lo podemos ver que formalmente el Estado colombiano sí lo cumple, ¿sí? Igual también lo saca, pero realmente frente a los convenios de la OIT,
quedan como en incertidumbre. ¿Por qué? Pues obviamente lo podemos notar ahorita con lo que nos está pasando frente aparte de la sentencia, con lo que está pasando con Avianca, ¿sí? Entonces, pues, realmente nos da nos muestra frente a los gremios laborales que recaen frente a la huelga, y sí se puede dar, y sí se da, pero frente a ellos, de igual manera, muestran un incumplimiento de los acuerdos y negociaciones que están estipuladas frente a las mesas de trabajo. Entonces, pues realmente se cumple una parte, pero frente a la OIT no es tan específico como podemos verlo, o como se puede notar, y más en este caso que estamos hablando, y de igual manera frente a lo que se está llevando frente a lo que se vio ahorita con Avianca, con lo del préstamo y esto. Entonces, realmente no se puede notar así como frente a la parte de la OIT, diríamos nosotros. Ok, otro integrante del otro grupo. A ver, profe, con Mario Franco. A ver, Gracias, Mario. profe. Bueno. Profe, yo considero dentro de mi condición que el Estado cumple, pero no al 100% sobre la parte de la huelga, porque el Estado siempre deja cierto vacío. Si bien es cierto de que los colombianos tienen derecho a la huelga, en este caso donde hablamos de la huelga ¿con qué? Con el artículo 56 y la recomendación de la OIT, tendría que el Estado mirar que el servicio público de transporte, al no cumplirse, al no estar trabajando, por ejemplo, Avianca, no se va a afectar la vida de las personas que viajen o no viajen, ¿cierto? Tampoco se va a afectar la salud. O sea, ahí queda, pero ellos, sin embargo, dicen que es un servicio público esencial. Pero para hacer servicio público esencial, según lo que nos dice el código, tendría en el artículo 56 que no se permite cuando son servicios públicos esenciales. Entonces, en ese caso, si yo no viajo por Avianca, ¿será que me afecta mi vida o mi salud? Cuando hay otras empresas que prestan el mismo servicio. O sea, con la disculpa de pronto, profe, que yo ofenda a alguien, vemos ahí el monopolio figurado en ese caso, porque ese mismo servicio lo pueden prestar otras empresas. ¿Sí me explico? Sí. A eso es lo que yo voy en el análisis que nos dio el profe y nos motivó a analizar. Doctor, continúo. Doctor, John Jairo Bautista. Doctor. Sí, ahí le escuchamos. ¿Quién tiene la palabra, doctor? ¿Yo o mi persona? A ver, en este orden, Edgar y John Jairo. Edgar. Vale, listo, doctor. Bueno, al respecto de la pregunta que usted hizo, si en Colombia se respeta la opinión en este aspecto de la OIT. La OIT es un convenio, como bien lo dijimos, el 87 hace parte del bloque de constitucionalidad, pero es muy enfática también la OIT en reflejar que dentro de los principios de este tratado no definen la huelga como tal, no hay una definición como tal. Ellos lo único que dicen es las revisiones que definen la huelga pueden ser en 3 categorías. Está estipulado en el artículo 10 del convenio 87. ¿Cuáles son? Mejorar las condiciones de la vida de los trabajadores. Esa es la primera. Garantizar y desarrollar los derechos de las organizaciones sindicales y sus dirigentes. Esa sería la segunda. Y dice, el fin fundamental es buscar y garantizar las mejoras y las condiciones del trabajo y de la vida de los trabajadores. Entonces, en este orden de ideas, la OIT no regula. Solamente ellos dicen, nosotros siempre y cuando los sindicatos se establezcan bajo estas condiciones, es válido este convenio y es regular. Pero mientras se salga de contexto, no lo apoya. Listo, Edgar. John Jairo.
Doctor, bueno, trayendo lo que, digamos, a colación todo lo que dice el doctor Edgar, que así lo dice la OIT como tal, también hay que tener claro que la OIT deja como una mera recomendación y le deja de libre albedrío a cada uno de los estados tomar su decisión con respecto a lo que es un servicio especial, ¿sí? En este caso, lo que habla el doctor Mario de que no se ve afectado el derecho a la vida y los demás derechos fundamentales que pueden verse de pronto, digamos que vulnerados con respecto a la no prestación de este servicio, pues no es tan cierto si vemos la realidad hoy en día de lo que es Avianca. Avianca y lo que está pasando actualmente. Avianca más o menos tiene el 45% de la conectividad del país. Aparte de eso, tiene unos ya contratos previos para traslado de medicamentos, los cuales requieren de una refrigeración, de un trato especial, el traslado de temas de órganos. O sea, hay una serie de cosas que sí pueden afectar, y ya que tenemos claro que es constitucional que predomina el bien general sobre el particular, pues en este caso se verían afectados muchos derechos de muchas personas donde esta, por decirlo así, este monopolio que se puede estar viendo ahí con Avianca se vea interrumpido pues en sus labores, ¿no? Listo, gracias. Porque hay estudiantes que no me tienen la cámara activa. Rivera, Highway, Sandra Espinosa, User, William, Rivera, Harold, Julio César. ¿Por qué no la tienen activa? Sí la tengo activada, profe. Yo no te veo. William Gerardo, ¿dónde anda? William Gerardo. Doc, yo creo que él es policía también. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Tenemos conocimiento quién es Germán Efromovich? El duro de Avianca. ¿El qué? El presidente de Avianca. Presidente en Brasil. Presidente de Brasil. Avianca en Colombia. Sí, señor, es boliviano, no es brasileño. Bueno, no, mejor dicho. A ver, ¿dónde anda el grupo de Yulitza Andrea? Respondamos la cuarta pregunta. En el caso en concreto Avianca versus ACDAC, ¿deben primar los derechos de los usuarios de la aerolínea Avianca en contraposición con los derechos de los trabajadores de Avianca? Doctor, buenas noches. Bueno, pues nosotros pensamos que si tenemos en cuenta que es un servicio público, además de ser esencial, ya que pues depende vidas que priman, si priman los derechos de los usuarios y prima el funcionamiento de los vuelos, pues ya que transportan víveres, insumos, nos hablaban de que, por ejemplo, San Andrés depende un 80%, Leticia un 50%, entonces sí priman los derechos de los usuarios de la aerolínea de Avianca sobre los trabajadores que pueden solucionar sus inconvenientes o sus diferencias a través del tribunal de arbitramiento sin llegar a la huelga, que sería el cese de actividades o la suspensión del trabajo. O sea, para el grupo de ustedes definitivamente la decisión que tomó tanto primera como segunda instancia es ajustada a derecho. Doctor, sí, complementando, sí, doctor, ¿sí? Aparte que era un grupo minoritario de las personas que se encontraban entrando a huelga. Entonces no es una afectación total de los empleados. Y en esa medida, entonces... Precisamente hay otras alternativas para solucionar la disputa que se venía presentando con el pliego de peticiones que se había radicado. ¿Ninguno de ustedes va a defender los intereses de los trabajadores? Bueno, pero es que los intereses de los trabajadores fue una minoría, o sea, fueron 215 personas
presentes de 8.540 trabajadores que tiene Avianca. Entonces... Sí, pero es que una convención colectiva puede hacerse extensiva a todos los trabajadores. Exactamente. Doctor, yo le quiero hacer una acotación a Pero, doctor, en uno de los apartes... Yo lo que evidencio es que ustedes no hicieron un trabajo riguroso de los documentos que debían leer e Claro investigar. que sí, doctor. Es más, en uno de los apartes... Entonces, y en uno de espérame un momento, espera un momento. Eso es lo que evidencio en este ejercicio, que ustedes no han realizado la lectura completa de las sentencias. Entonces me están presentando algunos argumentos muy etéreos, pero que no tienen, digamos, la fundamentación jurídica para respaldarlos. Porque es evidente que no leyeron las dos sentencias. Doctor, yo le quiero hacer una acotación. Leí las dos, doctor. Yo también, nosotros también, doctor. Por ahí el abogado que representó al sindicato de Avianca, pues él impugnó todo lo que pidió el representante de Avianca, el abogado. A ver, si yo le pregunto pero sin embargo, tanto como el Tribunal Superior como la Corte Suprema le dio la razón a... ¿Dónde anda Julio César Flores? Avianca. Y Julio César Flores. Los derechos de los trabajadores, de los 50 trabajadores, los 150... Julio César Flores, ¿dónde anda? Entonces, en esa parte, pues sí, porque el abogado de pronto intervino muy bien, pero... Espera, Ignacio, un momento, los argumentos que él dio Ignacio, un momento. no fueron válidos ni para el tribunal ni para la corte. Doctor Julio Ignacio, César por Flores. favor. Julio César Flores. ¿Dónde anda Julio César Flores? ¿Dónde anda Harold Mendoza? ¿Dónde anda Yair? ¿Dónde anda Alex Carrillo? Doctor, buenas noches. Harold Mendoza, presente. ¿Por qué no han activado la cámara? Si esa es la condición. Doctor, mi cámara no está activada porque Alexander González, ¿tenemos alguna recomendación de la OIT sobre la huelga? Doctor, sí, analizando el convenio 154. No, recomendación. Una recomendación. ¿Recomendación de acuerdo al fallo o de acuerdo a? Una recomendación de la OIT. ¿Hay o no hay sobre la huelga? Pues lo que yo veo que no investigamos nada. No investigamos nada. Yo tengo una. No, Edgar, no le voy a dar el uso de la palabra a quienes han venido de manera reiterada participando. Ah, vale, doctor. Sí, porque yo tengo tengo buen sustento jurídico al respecto, porque sí me tomé el tiempo para leer ambas. Veo con cara de preocupación a Olga Lucía. No es preocupación. Doctor, ¿me escucha? Sí, yo los escucho. ¿Dónde anda? A ver. Doctor, hay un comité de libertad sindical de la OIT, doctor. ¿Dónde anda ASUS? ¿Quién es ASUS? ¿ASUS se encuentra o no se encuentra? Sandra Espinosa tampoco la veo. Así ahí está. Agüey nunca apareció. Julio César tampoco. Harold Mendoza tampoco. Perdón, doctor.
Darwin Sarmiento, ¿dónde anda? Cuéntenos algo, Darwin, sobre este caso. Mario, representante de curso. Dialogue con sus compañeros y tráiganme una mejor exposición y que yo evidencie que realmente sí leyeron esas sentencias y sí investigaron todos los temas relacionados con la misma, porque así no nos vamos a entender. O sea, así como están las cosas, pierden este parcial. Así Edgar me diga, yo sí participé, yo sí investigué. Este es un trabajo mancomunado, por eso yo los dejé a ustedes que se integraran en los grupos de la forma como ustedes decidieron, de manera voluntaria. Pero evidencio Doctor, que con la venia suya, pues, me gustaría sugerirle algo. En su gran mayoría no ha leído la sentencia, no tiene la suficiente argumentación jurídica para poder soportar las ideas que ustedes están exponiendo acá. Entonces me hablan de cosas muy etéreas, pero cuando yo les pido ese respaldo jurídico, pues encuentro que realmente no lo tienen. Y eso me hace pensar que simplemente echaron una ojeada a lo último para venir a esta clase, y de eso no se trata. Pensé que iba a encontrar mayor argumentación en sus respuestas. Por ejemplo, evidencio que ustedes no encontraron una recomendación de la OIT sobre la huelga, y si esa recomendación de la OIT tiene fuerza vinculante para el Estado colombiano, y cómo se vincula esa recomendación, si es a través del bloque de constitucionalidad, cómo se incorpora, o si es a través de una ley como se hace en los convenios de la OIT, pero realmente no encuentro esa respuesta de parte de ustedes. Segundo, yo tengo una muy clara, doctor, donde la OIT se proclama... Edgar, espera un momentico. A ver, no me interrumpan porque entonces no nos vamos a entender. Segundo, les dije que todos estuvieran con la cámara activada. No entiendo por qué hay estudiantes que, siendo las 7:30 de la noche, en toda la clase no la activaron. Y hablo de Howie, que no sé quién será, Julio César, Harold Mendoza, Brian, Asus, no sé quién será Asus. Profe, yo sí la tuve encendida, yo estaba en el celular, pero cuando yo le pedí permiso para usar el computador, yo le escribí ahí en el chat que la cámara de mi computador no me Lisa Barrios medio contestó y se fue. No está ahí tampoco. Entonces, si no hay compromiso, ¿cómo hacemos? Ustedes ya son estudiantes de noveno, ya estamos a puertas de graduarnos como abogados. Y si no tenemos la responsabilidad y la pasión para hacer este ejercicio y para que les guste el derecho, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿O es que funcionan a las malas? No, este es un ejercicio que debemos hacerlo bien, sin necesidad de presiones, de leer dos documentos que había que leer. Ah, que yo trabajo, que es que no hay... No, eso, tiempo tienen que sacarlo. Tiempo tienen que sacarlo. Entonces, cuando estén haciendo un estudio de posgrado, allá no vayan a llegar con excusa de que yo trabajo, salgo a las 6 de la mañana de la casa y regreso a las 11 de la noche y no tengo tiempo de estudiar. Entonces, ¿para qué nos comprometimos? No creo que ninguno de ustedes esté obligado estudiando Derecho. Yo creo que si ustedes están estudiando Derecho es porque les apasiona el Derecho. O están estudiando para que les digan doctor nomás. No creo, no creo. Me organizan eso para mañana y un buen debate para mañana. Si no me hacen un buen debate mañana con argumentación jurídica, seguramente la nota no va a ser la mejor para ustedes. Así intervenga bien Edgar, alguien que tenga, digamos, participación en clases de manera colectiva.
Por eso yo les doy la posibilidad de que ustedes destaquen allí a un integrante del grupo para que represente bien los intereses. Pero si yo noto que preguntándole a 2 o 3 no me contestan, pues seguramente van a quedar mal todo el grupo. Miren esa guía de método de casos, revísenla. ¿Qué conceptos hay allí? Puede que sean preguntas que quizás no tengan la relevancia del caso para ustedes, pero si lo mínimo que ustedes deben saber es quién es Germán Efromovich. Entonces me dicen, presidente de Avianca. ¿Será que todavía es el presidente de Avianca? ¿Y por qué les pregunto por Germán Efromovich? Porque sencillamente Avianca en su momento era el que más pautaba en los medios de comunicación. Entonces allí hay que analizar cómo se manejó la información desde el punto de vista mediático por parte de los medios de comunicación. Por eso les dejé un link, varios links, ahí en la parte inferior del documento para que ustedes los consulten. Es decir, para mirar si realmente los jueces, el tribunal y la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia tuvieron la suficiente independencia para tomar la decisión que tomaron, o realmente una injerencia del mal llamado cuarto poder, que es los medios de comunicación. Entonces sí necesito que preparen eso mejor, porque de lo contrario no va a ser positivo el ejercicio. Y no es que me digan, la huelga es un cese de actividades. Pues, entonces cualquier cese de actividades se puede predicar que es huelga. Entonces mañana 20 trabajadores deciden no trabajar, eso es huelga, ya, huelga. Tener como mínimo esos conceptos elementales para poder iniciar un debate y soportarlo con buenos argumentos. Pero así no podemos, así no podemos. Entonces, organicen esos grupos, miren a ver cómo se hablan ahí en sus grupos por WhatsApp y mañana me tienen una buena exposición. Nombren a un delegado. Entonces, al iniciar la clase, entonces cada grupo me dice, el delegado para hablar y representar los intereses de mi grupo es tal persona. Les estoy dando la posibilidad de que nombren al mejor del grupo y representen bien los intereses. Entonces, ok, profe. Nos encontramos mañana, entonces. Espero unas buenas exposiciones. Bueno, sí, señor. Gracias, doctor. Doctor, y gracias. Muchas gracias. Bueno. Vale, doctor, muy gracias. Gracias, doctor. Que tenga buena noche. Bueno, igualmente, que descansen. Gracias. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz Qué noche. garrotera Bueno, que nos dio. descanse. Qué garrotera. No es garrotera. Estudien, hijo de madre, pero es que no leen nada. Recuerden que está grabándose la clase. Ani. Hasta luego, doctor. Gracias.